Bueno, para este video tengo mi Canon R50 con el típico dial de modo roto. En este video les voy a enseñar al detalle cómo poderla reparar. Y obviamente qué herramienta vamos a utilizar para su reparación. Bueno, principalmente observaciones rápidas e importantes antes de comenzar. Tenemos que tener en cuenta que este es un equipo sumamente delicado, por lo cual tenemos que tener mucha cautela al momento de la reparación. Y utilizar las herramientas adecuadas, como por ejemplo aquí tenemos el destornillador que tenemos varias puntas aquí que vamos a ir utilizando. Tenemos las paletas para levantar los flecks y pinzas antiestáticas. Y obviamente como protección principal tenemos los guantes de látex para evitar, digamos, interacción de la estática de la mano con los circuitos delicados de la cámara en el interior. Aquí les vamos a enseñar lo que es, digamos, el reemplazo de la pieza, que aquí lo tenemos, y tenemos la pieza vieja, que yo conservo todas sus partes. Entonces aquí tenemos el botón de encendido y pues comencemos la reparación. También les recomiendo otra cosa, que si van a hacer la reparación y no tienen mucha experiencia, tengan un esquema así como este de la cámara, donde ir situando todos los tornillos para no perderlos de lugar y así tener un buen orden. Entonces, sin nada más que agregar, ahora sí podemos comenzar la reparación. Empezamos por el lateral derecho. Tenemos dos tornillos a la vista, lo cual te los tenemos que quitar. Después vamos a la parte superior de arriba. En la parte de flash tenemos uno, se los quitamos y luego está el otro en donde se coloca la correa. Luego pasamos al lateral izquierdo. Tenemos uno a la vista y el otro está escondido en la parte del interior del compartimiento del micrófono. Esta parte sale solo con jalarla, entonces fácil. Después por el forro de adentro del grip tenemos uno escondido, se lo quitamos. Luego pasamos a la parte del visor. Tenemos dos tornillos de los cuales se lo tenemos que quitar con bastante cuidado porque son muy finos y delicados. Luego pasamos a la parte posterior de abajo. Aquí es donde viene lo más bonito porque son 8 tornillos, de los cuales 2 están escondidos en la parte del compartimiento de la batería en el interior. Entonces se los quitamos y procedemos a quitarle luego el visor para poder desensamblar la parte final. Bueno, lo que hice fue quitar esta parte del visor jalando hacia atrás. Aquí únicamente tenemos que quitar dos tornillos, los que están más a los laterales. Los que están más al centro son parte del mecanismo del visor y eso no se tienen que tocar. Entonces luego comenzamos a hacer fuerza para quitar la parte de la pantalla hasta que salga. No hay que pasarse con mucha fuerza porque está situado un fleck de la pantalla importante en ese sitio. Tenemos para la parte de atrás afuera, la vamos a colocar en un lugar seguro y pues tendremos que quitar esta parte. Retiramos el blindaje de protección y desconectamos los flecks con cuidado. Bueno, en mi caso no fue con mucho cuidado porque una de las pinzas no era de mucha precisión y tuve que ayudarme de múltiples herramientas para desconectar los flecks. De aquí viene la importancia de tener buenas herramientas de calidad y de precisión para evitar riesgos innecesarios a la hora de estar trabajando. Siguiendo con la reparación, tenemos que quitar dos tornillos del lado derecho y uno del lado izquierdo. Ya con esto tendríamos libre la parte frontal, de la cual solo está puesta presión. Pero tenemos que ser cuidadosos porque también está, digamos, como engasada a presión con algunos de los componentes, como por ejemplo el HDMI y el puerto USB. Como podemos ver, aquí tenemos el sensor y aquí está el capacitor de alto voltaje. Ahí tenemos que tener cuidado. Por eso la importancia de utilizar guantes de látex al momento de la reparación. Y aquí tenemos el talón de Aquiles. Como podemos ver, en esta zona va lo que el fleck de la dial de modo, que es el que vamos a cambiar ahora mismo. Bueno, dejamos de lado el sensor, lo vamos a intentar tapar para que no se empolve y lo dejamos de este lado y vamos a trabajar aquí. Si me preguntan qué tan tranquilo estoy,
Solo les digo que me tiemblan las manos. Les haré un video con el teléfono a detalle de esta parte, porque miro que no hay mucha información de cómo es. Entonces les voy a hacer el video para que puedan guiarse. Bueno, como pueden ver, tenemos aquí esta parte. Lleva un tornillo por aquí, lleva otro por acá metido, uno aquí y otro acá. En total lleva 4 tornillos la flex de, digamos, de donde está el dial de modo. Y entonces vamos a proceder a levantarla. Bueno, estaba analizándolo y por este lado de aquí, justo en la esquinita donde se mete para adentro, donde está la parte de la zapata, hay un tornillo. Y es el último que sostiene el mecanismo. Entonces tenemos que estar atentos ahí. Yo no me había percatado y pues ya estaba un poquito frustrado porque buscaba y no hallaba dónde que salía. Entonces, para que sepan, ahí está el tornillo. Ahora, sacando ese tornillo se debe de levantar fácilmente. Como podemos ver aquí, está pegado algo ahí. Ahí ya salió. Perfecto. Aquí tenemos ya el mecanismo. Y entonces voy a enfocarlo un poco más al detalle. Ahí. Entonces mire, tenemos que desatornillar este. Tenemos la pieza de reemplazo. Dejamos las bolitas afuera de momento. Bueno, esta podría ser la parte más estresante del trabajo, por la que tienes que calibrar esas bolitas y tienes que dejar calibrado el dial de modo y centrado para que tenga un buen funcionamiento. Tiene una bolita aquí atrás. Perfecto, ya sabemos. Es el lugar donde tienes que tener más paciencia de por acá. Todos. Sí. Ahí está. Bueno, regreso al angular. Ahí creo que está enfocado. Sacamos el dial antiguo. Por aquí está el tuco de dial. El tuco faltante. Este es... Bueno, lo dejamos de lado ahí. Y vamos a colocar el nuevo. Tengo que colocar las bolitas de abajo también. Voy a colocarle las originales que traía, que todavía las conservo. Solo que vamos a tenerlo un poco complicada porque lo tenemos invertido. Se me olvidó, no solo es ponerlo. Me hace falta el switch de encendido. Sale mejor acomodar el mecanismo de afuera y luego el que está interno. La posición off lo tenemos que acomodar bien. En mi caso se quedó en el modo video, el dial roto, entonces tengo que acomodarlo ahí. Le damos la vuelta. Primero colocamos este de acá. Me iba para saltar un paso. Y ahora este. Y por último el dial nuevo. Le damos la vuelta sosteniéndolo. Y lo tenemos. Tenemos que situarlo. El flex. Bueno, el sistema de mecanismo. Aquí está. Y bueno, después de una hora intentando calibrar la babosada, ya hemos puesto el reemplazo del dial. Funciona perfectamente. Bueno, ahora vamos a proceder a la instalación de toda la electrónica nuevamente.
Sin tarjeta, perfecto. Eso quiere decir que la reparación ha sido un éxito. Bueno, como podemos ver aquí ya tenemos la cámara completamente armada y ensamblada y obviamente con sus funcionalidades de dial de modo funcionando correctamente, como por ejemplo encendido y apagado, cambio de modos y por supuesto toda la parte superior de arriba funcionando correctamente, como por ejemplo el flash y obviamente el visor, que lo podemos ver por acá. Entonces se podría considerar que esta reparación ha sido un completo éxito.